que vale su compañía aquí con nosotros y vamos a proceder a la sesión de hoy. Como ya se ha hecho costumbre, el primer paso es la lectura de la sesión anterior a cargo de la doctora Mónica Alvarado. Por favor. Buenas noches a todos. Minuto de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano realizada el 15 de abril del 2024 en la Ciudad de México. Siendo las 20:30 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invitó a escuchar la minuta de la sesión anterior. La doctora Mónica Álvarez, la de la voz, secretaria, da lectura a la minuta, la cual fue aprobada en su totalidad. El doctor Joel Bañuelos nos invitó a la comida de la amistad el día miércoles 17 de abril, la cual tuvo como anfitrión nuestro amigo y colega el doctor Héctor Ochoa Carrillo. Conferencia de análisis médico-legal, errores comunes en el consentimiento informado, llevada a cabo el día jueves 25 de abril a las 12 horas. También nos invitó a la sesión cultural Las Gaitas del Camino de Santiago, llevada a cabo el día ¿qué día fue? Perdón, así no tengo la fecha. El doctor José Luis Romero, vocal de nuestra sociedad, hace la presentación de nuestro invitado Daniel Aceves Villagrán, que nos ilustró con el tema Una historia olímpica con cultura del esfuerzo. Daniel Aceves Villagrán nació el 18 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Su filosofía del triunfo y su cultura del esfuerzo comenzó en casa. Es hijo de una gran leyenda de la lucha libre mexicana y ex campeón mundial welter, Roberto Bobby Morales, figura de los encordados que fue parte de las inauguraciones de las emblemáticas Arena Coliseo y Arena México. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 fueron el marco para que Daniel obtuviera el subcampeonato olímpico, la medalla de plata en lucha grecorromana, convirtiéndose en el primer latinoamericano hispanoparlante en obtener esa presea olímpica en esta histórica disciplina, siendo medallista también en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Campeonato Mundial Juvenil. Daniel Aceves Villagrán alcanzó el honor más alto con el que puede soñar un deportista, el podio olímpico. Pero no se quedó ahí, siguió preparándose para desarrollar todo su potencial como ser humano. Daniel ha obtenido el Premio Nacional del Deporte hasta en 3 ocasiones y del Premio Estatal, el Premio del Congreso de la Ciudad de México. Ha sido portador de la Antorcha Olímpica, la Antorcha Panamericana y la Antorcha Centroamericana. Además de su luminosa carrera deportiva, Daniel ha creído en el poder transformador de la educación. Académicamente obtuvo una licencia en Derecho, la maestría en Comunicación Organizacional. También se ha preocupado por la historia del deporte y ha escrito libros dedicados al olimpismo, al bienestar social, fundamentalmente en lo relacionado con la interrupción generacional de la pobreza. Presidente de varias organizaciones como Medallistas Olímpicos de México, la Asociación Olímpicos Mexicanos y de los Premios Nacionales del Deporte. Es vicepresidente del Comité Olímpico Nacional. Se ha desempeñado por 35 años como servidor público de carrera, destacando el haber sido el primer medallista olímpico con un cargo de elección popular en la primera Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal. Fue director de Administración del ICONSA, director corporativo de Asuntos Jurídicos del CONALEP, director general de Prospera, Programa de Inclusión Social Antes Oportunidades, director de la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte, donde ha sido distinguido por el Premio Internacional del Principado de Mónaco. Daniel es un incansable promotor del deporte por el desarrollo y la paz.
la prevención de las adicciones, el autocuidado de la salud, la protección del medio ambiente, además de ser un promotor de los derechos humanos. Nos enseñó con el ejemplo que el éxito llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. El espíritu y filosofía de vida debe de ser la comprensión mutua, el espíritu de amistad, la solidaridad y el respeto, el juego limpio. Su filosofía personal y colectiva es el promover que seamos mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Se realizaron las preguntas y respuestas, las cuales fueron satisfechas en su totalidad. Posteriormente, el doctor Joel Bañuelos Flores da la bienvenida a los médicos que por primera vez ingresan a nuestra amada sociedad, permitiéndoles la palabra para presentarse ellos mismos y recibir de las manos de la doctora Graciela Gallardo, tesorera, un presente, y de manera protocolaria se les colocó el PIN y se entrega su constancia que los acredita como miembros. Ellos fueron el doctor Enrique Santillán Aguayo, con la especialidad Angiología y Cirugía Vascular; el doctor Elías San Vicente Parada, especialista en gastroenterología; la doctora Patricia Ibarra Guerrero, especialista en anestesiología; el doctor José Alfredo Córdoba Charraga, especialista en coloproctología. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez, secretaria. Ahora los invito a levantar la mano si están de acuerdo con esta minuta y si no, hacer las observaciones pertinentes. Gracias. Aprobado. Muchas gracias, doctora Álvarez. Bien, vamos a dar información de los próximos eventos que tenemos en puerta. Próximamente, en la próxima semana, 16 y 17 de mayo, el segundo simposio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, a cargo del doctor Erwin Manso. Posteriormente, nuestra próxima plática cultural de un tema que se antoja muy interesante y creo que a muchos nos hará mucho bien saber cómo dormir, cómo descansar. Para el 22 de mayo tenemos el curso de esteroscopía, laparoscopía y labor para ginecólogos y oncólogos, cuyo titular va a ser la doctora Carla América Suárez. Y el otro evento importante que tenemos en el mes de junio es del 21 al 23 de junio para festejar el Día del Padre. Aquí a la mesa directiva se le ocurrió adicionar que no nada más fuera el Día del Padre, sino también que se festejara a la familia. Esto va a ser en la ciudad de Cuernavaca, en el Hotel Hostería Las Quintas. Esperamos sus reservaciones a la brevedad. Y para el día de hoy tenemos el tema, el uso del PET como un apoyo diagnóstico y de tratamiento en toda la patología que nosotros vemos, y para ello el doctor Víctor Alfonso Martínez Díaz, jefe de medicina nuclear de nuestro hospital, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en medicina nuclear, egresado del Centro Médico Nacional del IMSS, e hizo la alta especialidad en imagen molecular en el centro ABC. Tiene además una maestría y un doctorado en temas de administración de instituciones de salud. Actualmente, les repito, es el jefe del departamento aquí en nuestro hospital y además se desempeña también en esta misma especialidad en el servicio de medicina nuclear del Hospital de Oncología, en el Centro Médico Siglo XXI, lo mismo en el Centro Médico Nuevo. Entonces le damos el agradecimiento, doctor Víctor, y le dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Ya había tenido la oportunidad anteriormente de poder
pues plasmar algo acerca de la medicina nuclear. Realmente es algo que me apasiona y que realmente muchos de los médicos de acá me han abierto los espacios para poder dar la difusión correspondiente a lo que es la medicina nuclear. Hay muchos espacios todavía que hay que rellenar en cuanto a la información necesaria, en cuanto a para qué nos puede servir, ¿no? Actualmente la medicina nuclear ha evolucionado demasiado, ya no solamente es para diagnóstico, sino también ya nos puede servir para tratamiento. Trataré de abordar las cuestiones más principales, me ubicaré más en el ámbito oncológico. La verdad es que hablar de diagnóstico y tratamiento se puede utilizar en cardiología, neurología, oncología. Hay muchísimas cosas que podemos realmente abarcar en cuestiones de medicina nuclear, pero prácticamente esta charla le enfocaré un poquito más a la parte oncológica, que es como el fuerte del PET. Regularmente son más del 70% de los estudios que nosotros realizamos en un gabinete como tal, llamándose PET-CT, y abordaré algo que la verdad ahorita me está apasionando mucho, que es la cuestión del diagnóstico, es decir, no solamente diagnosticar, sino tratar con esos mismos radiofármacos. Bueno, para empezar, ¿qué es el PET-CT? Las siglas PET pues no es más que la traducción de tomografía por emisión de positrones. La técnica PET es de la especialidad de medicina nuclear, es digamos algo muy separado a la parte de la radiología. Lo que nosotros vemos realmente es patología en vivo, es decir, estamos viendo el comportamiento de la célula de forma natural, ¿sí? No estamos viendo la cuestión morfológica, pero sí nos apoyamos de esta parte de la tomografía y hacemos la combinación. Algo bien importante de que se le da su término como medicina nuclear es el término de utilizar nosotros lo que llamamos radiofármacos. Los radiofármacos no son más que radiomoléculas que nosotros dirigimos a ciertos targets, es decir, a ciertas células que queremos estudiar, y podemos saber su replicación y al mismo tiempo poder saber su comportamiento, ¿no? Algo que quiero que quede claro desde este momento es que el radiofármaco no es un medio de contraste, es una molécula biológica. Para explicar un poquito más esta cuestión, les presento esta diapositiva que pues obviamente estamos como desglobando la cuestión de un radiofármaco. El más conocido y el caballito de batallas de la mayoría de nuestros estudios es el FDG. Esta molécula prácticamente está compuesta de lo que es la célula o el efecto biológico, ¿no? Bueno, digamos que es como lo que dirigimos hacia el tumor, unido a un quelante y el emisor de energía, que en este caso es el radioelemento. Si nosotros desglosamos esto, pues prácticamente estaríamos hablando de la fluorodesoxiglucosa, que en este caso es un análogo de la glucosa natural, es decir, es una biomolécula, y el 18-fluor, pues obviamente es el emisor de positrones. Esta radiobiomolécula o este radiofármaco, pues obviamente es dirigido, como les decía, a ciertos targets, es decir, las células siempre se van a comportar de manera intracelular, en cierta manera, dependiendo de la patología, en la replicación de las mismas. Estos radiofármacos son producidos por, pues obviamente, cuestiones externas a nuestro hospital. El único que tiene su ciclotrón pues es el Ángeles Pedregal, de hecho él es el que nos distribuye prácticamente a todo el grupo Ángeles en general, ¿no? La producción es algo complicada y por lo tanto pues no es un estudio que podamos solicitar de forma inmediata, no es como una tomografía de decir quiero que a mi paciente le hagan un átomo de cuerpo completo, ¿no? Y se realiza. Realmente la producción del radiofármaco tiene que estar planificada en base al horario de llegada, como ya lo vamos a ver más adelante, que esta cuestión pues obviamente tiene una vida media en promedio los radiofármacos, y de la misma manera pues también tienen que estar calibrados a un peso del paciente. Este es un ejemplo de lo que prácticamente hacen los radiofármacos. Yo dirijo una molécula radiactiva, una biomolécula marcada radiactivamente al interior de la célula mediante diferentes targets que pues obviamente son sobreexpresados en la célula. Esto va a depender mucho de qué tipo de neoplasia se trate o de qué tipo de enfermedad quiera yo estudiar. Esta biomolécula se queda atrapada, empieza a emitir su energía y más adelante vamos a ver cuál es el principio físico del por qué el PET es detectado. Es así que pues estamos hablando de una cuestión de estudio in vivo, es decir, lo que nosotros estamos viendo en los estudios de medicina nuclear, pues obviamente es la replicación, el comportamiento del tumor o el comportamiento de la enfermedad.
no solamente de cuestiones patológicas desde el tipo de vista oncológico, sino también desde la parte de vista de procesos inflamatorios, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que pues, obviamente lo que nosotros hacemos es llegar a una biomolécula, mediante el receptor es internalizado a la célula, y pues ahí queda atrapado y empieza a emitir pues obviamente esta cuestión de radioactividad. Bien, actualmente el principio de la medicina nuclear se basa en el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es la combinación de dos palabras, terapia y diagnóstico. Es decir, que todos los estudios de medicina nuclear o bien tratamientos de medicina nuclear van a permitir detectar la cantidad de enfermedad y ser un posible target de un tratamiento con radiofármacos. Esto es más o menos lo que se visualiza. Hay dos tipos de isótopos radioactivos, unos que son simplemente para diagnóstico, como los emisores de positrones y los emisores gamma, y otros que son de terapia, como los beta negativo, los alfa, que pues obviamente son partículas que tienen un poder de poder desdoblar el DNA. Entonces prácticamente estamos hablando que los radiofármacos son la llave de llegada hacia esas neoplasias que actualmente nosotros queremos estudiar o tratar. Bien, ya hablando a los sistemas de diagnóstico y la evolución de la medicina nuclear, muchos de aquí recordarán que pues obviamente las primeras pruebas de medicina nuclear fueron basadas en la gamografía, que son pues obviamente los emisores gamma. Todavía se siguen utilizando. Hay muchos estudios de gamografía que no han quedado en desuso y que pues obviamente son de importancia para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes. Después se evolucionó y esta imagen planar que podríamos ver como un gamograma óseo se volvió una imagen tridimensional en la emisión de fotón único, es decir, ya hace una reconstrucción mediante un estudio que se llamaba SPECT-CT. No es un PET, es un SPECT, es decir, es lo mismo que la gamografía pero reconstruida en una tercera dimensión, y posteriormente viene el gran boom de la medicina nuclear actual, que son los emisores de positrones, ahora sí, el PET-CT, ¿no? El PET-CT utiliza partículas beta positivas, no utiliza radiofármacos emisores gamma. Son dos diferentes tipos de radiofármacos que pues obviamente podrían llegar a tener casi la misma utilidad. ¿Cómo funciona el PET? Pues bueno, yo administro el radiofármaco a mi paciente, tengo que dejar los 60 minutos en reposo para que esa molécula se redistribuya en su cuerpo y pues se va a concentrar en los sitios que generalmente tengan mayor captación debido a la, digamos, sobreexpresión de los receptores por esa misma enfermedad, y ese emisor de positrón va a aniquilarse con los electrones que se encuentran alrededor del cuerpo de forma natural. Ya ven que nosotros somos formados por átomos, y va a emitir dos rayos a 180 grados. Esa es la explicación del por qué el tubo es siempre redondo. Obviamente siempre es aniquilación de 180 y ese mismo equipo hace una reconstrucción completa. Bien, muchísimos radiofármacos, cada uno tiene pues obviamente su función. Actualmente el que mayor se utiliza es el 18-fluor, ¿no? Digamos que este flúor tiene la finalidad de que es barato, fácil de producir y fácil de marcar. Entonces la mayoría de los radiofármacos de PET actualmente se están cambiando por flúor 18. Esto lo digo porque había ahí una incertidumbre de muchos de mis compañeros médicos que posiblemente tienen contacto con el PET-CT, debido a que, por ejemplo, en algún momento se utilizó mucho el 18 galio, el 68 galio, perdón, ¿no? El 68 galio prácticamente también es un buen radiofármaco, el problema es que es muy caro de producir y por eso se cambió al 18 fluor. Solo es el emisor, prácticamente el efecto va a ser el mismo porque la diana va a ser siendo lo mismo, es decir, anteriormente el PSMA, que es para cáncer de próstata, se marcaba con galio 68, y actualmente ya se marca con flúor 18, es exactamente lo mismo, a diferencia que pues uno es más barato que el otro. Prácticamente, si pueden observar, estamos contratiempo. Este es el gran problema de por qué un paciente no se puede demorar al momento de solicitar su estudio, y este es el gran problema de por qué un paciente tiene que cumplir con los requerimientos necesarios para hacer el PET en forma, tiempo y según las indicaciones precisas, porque no se puede reutilizar ese radiofármaco. Todos los radiofármacos tienen vida de minutos, algunos hasta de segundos. Bien, ya entrando y hablando un poquito más acerca de las cuestiones oncológicas, la verdad es que diferentes radioisótopos
han sido marcados con diferentes dianas, formando así diferentes radiofármacos. El más conocido, el primero de ellos, pues el FDG, obviamente es para la mayoría de las patologías neoplásicas. Ha estado el NAF, fluorotimidina, que es un análogo obviamente de la proteína del ADN, fluoromisodazol, que es para valorar hipoxia, el FACE, fluoroestradiol, de mucha utilidad en cáncer, pues obviamente de mama, la fluorotirosina, que es obviamente una molécula análoga de aminoácidos que también sirve para valorar ciertos tumores, sobre todo el sistema nervioso central. El carbono 11 generalmente se marca con acetato y metionina, que también son aminoácidos y unos son formadores de membranas, como es el acetato. Y el amonio, que generalmente se utilizaba en estudios cardiológicos. El galio 68 se marcó primeramente con PSMA y Rotatok. Ahorita actualmente ya esos radiofármacos ya son sustituidos por 18 PSMA y 18 fluoroctreotide, que pues también es para tumores neuroendocrinos. Ay, perdón, y aquí se me olvidó algo muy importante. El DOPA es el radiofármaco de batalla actualmente en el diagnóstico diferencial del Parkinson. Se ha estado utilizando mucho. Y no esperemos que próximamente ya tengamos el 18-PIP. El 18-PIP es una proteína, se llama PIP porque es proteína de Pittsburgh, es decir, ahí se desarrolló. Nos permite poder tener una certeza diagnóstica de pacientes que tengan enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas. Y eso es muy importante porque a veces el Alzheimer es súper, digamos, difícil de poder diagnosticar. Ese todavía no está en México, pero ya está disponible en Estados Unidos. Bien, ¿cuál es la dinámica del FDG ya enfocándonos en esta charla? Pues obviamente el FDG, como les dije, es fluorodesoxiglucosa, es un análogo del azúcar normal, de la glucosa del cuerpo, que pues obviamente está alterada molecularmente. El cuerpo no va a saber si realmente cambiamos un flúor por un hidrógeno, y pues obviamente lo va a internalizar mediante los receptores GLUT. Dentro de los receptores GLUT, pues obviamente ya va a pasar por un proceso de exoquinasas. Esa es la explicación de por qué absorben demasiada glucosa. Los tumores generalmente sobreexpresan exoquinasas en demasía por la cuestión de la demanda metabólica, ¿no? Pero aquí tiene una cuestión. Este FDG es convertido en 6-fosfatasa, que pues obviamente no tiene traducción biológica, es decir, no sigue el proceso del ciclo de Krebs, quedando atrapado en la molécula. Estos se desintegran, como bien saben, en 110 minutos. Entonces, los tumores captantes de FDG pues, van a traducirnos una alta tasa metabólica, un KI67 alto, y obviamente en todo este entorno los tumores que mayor cantidad de FDG van a estar asociados son los poco diferenciados. Y esto es bien importante, porque a veces queremos pedirle FDG a todos los tumores. Esto no es así. Si yo tengo un tumor que tiene un KI67 bajo y que es bien diferenciado, como un tiroides, como una próstata, muy probablemente el FDG no me dé información debido a que pues, su ciclo biológico no depende de glucosa, depende de otro tipo de receptores, ¿no? Por ejemplo, el de próstata pues, es hormonal dependiente y vamos a ver qué tipo de receptor tenemos que utilizar pues, obviamente en esta patología. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones precisas del PET-CT-FDG en oncología? Bueno, primero que nada podemos utilizarlo para diferenciar lesiones benignas de las malignas, evaluar la respuesta del tratamiento de la enfermedad, seleccionar, en dado caso no podamos tener un sitio de donde poder tener esa información que necesitamos para hacer el diagnóstico, guiar la biopsia, una planificación quirúrgica previa para saber cómo se encuentra nuestro paciente y no hacer procedimientos innecesarios. La planificación de la radioterapia actualmente ha sido uno de los también boom de la cuestión del FDG en el uso del PET, la estratificación y reestratificación de mi paciente y pues obviamente la detección de recurrencias tempranas. Y esta diapositiva también le voy a poner un poquito de atención porque son las indicaciones que el paciente debe tener antes de realizar un estudio PET. Al ser glucosa, el paciente tiene que estar en ayuno, mínimo de 6 a 8 horas. Obviamente, si yo como, pues obviamente esa glucosa compite con la glucosa que yo le hago introducir al paciente. No se permiten productos que tengan alta cantidad de cafeína, alcohol ni nicotina, por lo menos 12 horas antes de la exploración. Y se requiere una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos, porque obviamente aquí estamos favoreciendo al comer carbohidratos que pues esa captación pues igual sea disminuida por la cuestión del mismo metabolismo, ¿no? Todo paciente tiene que estar restringido por menos 24 horas y lo conveniente sean 48 de cualquier ejercicio, ¿no? Hasta masticar un chicle
es algo que nos puede salir ahí, ¿no? Captante en la boca. Y lo más importante son los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son un grupo especial porque estamos hablando de glucosa. No quiere decir que yo al introducir la glucosa, pues obviamente le eleve los porcentajes de azúcar al paciente. Recuerden que esta glucosa no tiene efecto biológico, solamente queda internalizada en la célula, pero sí compite con la glucosa del cuerpo. Por lo tanto, los niveles de glucosa que estén por arriba de 160 van a disminuir la captación de mi radiofármaco debido al exceso de glucosa que existe en el cuerpo. Hay literaturas que aceptan hasta 200 miligramos de glucosa. Es posible hacerlo, yo lo he hecho y lo he visto, pero obviamente entre mayor cantidad de glucosa que tenga, pues la disminución de la captación va a ser menor y obviamente las tasas de falsos negativos va a ser muy alta. Se deben pausar las insulinas, sobre todo la intermedia y la lenta, porque también compiten contra este elemento, ¿no? Por lo menos las intermedias 12 horas y las lentas 24, y hay que cambiarlas por insulinas rápidas mediante los ajustes pertinentes, o sea, es cuestión del médico tratante, por lo menos 2 horas antes de la infusión del radiofármaco. Y bien, ya hablando de las principales neoplasias de FDG, yo podría hablarles aquí, pues obviamente, de una infinidad de patologías oncológicas, cardiológicas, neurológicas, pero me voy a enfocar en estas que son las principales, ¿no? Que son las más estudiadas y que los que tienen mayor cantidad de estudios retrospectivos, en el cual ya se ha evidenciado la utilidad del PET. Si se pueden dar cuenta, la sensibilidad y especificidad, así como la exactitud del estudio PET, es muy alto en muchas de estas neoplasias. Yo ahí nada más probablemente estaría como diciendo que es un poquillo bajo la cuestión del cáncer de esófago, sobre todo en la estadificación, pero esto es porque a veces la biodistribución normal del FDG pues obviamente nos puede dar ciertos falsos positivos que en realidad no son. Vamos a ir abordando uno por uno, empezando con el cáncer de mama. Es de comprobada utilidad, sobre todo en pacientes que tengamos estadio 2B y 3, ¿no? Sobre todo los que son localmente avanzados o de tipo inflamatoria. Si nosotros tenemos una alta sospecha de enfermedad metastásica, sí o sí tendríamos que realizar el estudio. Es un método prometedor siempre y cuando queramos evaluar la respuesta, como lo veremos viendo en muchas de las cuestiones de esta plática. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, casi del 80-99% y 50-100% aproximadamente, y es útil en la restadificación, sobre todo en pacientes que tengan recurrencia. Es útil en la evaluación de respuesta a quimio y sobre todo en la que es preoperatoria, ¿no? Se ha visto que este método es obviamente uno de los, digamos, más eficientes en comparación a las cuestiones de imágenes convencionales y nos proporciona información que puede llevar a un cambio del tratamiento.